Perfecto, son las 11 de la mañana con 26 minutos, avanzamos junto a ustedes y lo comentamos en la mañana muy tempranito en la revisión de las noticias con Priscila Muñoz. Importante que hablemos de lo que ocurre al día de hoy en Chile con respecto a la delincuencia, la contingencia delictual que lamentablemente se hace presente todos los días en todas las regiones de nuestro país. Para hablar de esta materia nos acompaña una abogada penalista que además es parte del proyecto 360 de prevención criminal, Elizabeth Muñoz. Está aquí en Matinal Nuestra Casa de manera remota. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Luis, muchas gracias por el espacio que nos han brindado en el proyecto 360. Sí, lamentablemente tuvimos un fin de año, tanto de Navidad como Año Nuevo, con cifras históricas de asesinatos, hechos de sangre bastante fuertes durante el 2023. La principal preocupación en todas las encuestas es el tema de la seguridad, pero también te quiero preguntar y partir desde ahí, por esta sensación de impunidad que existe, porque las personas dicen, bueno, estos delincuentes hacen lo que quieren y no les pasa nada finalmente y somos nosotros los que nos estamos encerrando, la justicia que no llega. Hay una sensación precisamente de impunidad en nuestro ambiente. ¿Compartes tú esa opinión de la ciudadanía? Sí, o sea, efectivamente en el proyecto 360 también partimos desde ese enfoque. Somos todos ciudadanos y ciudadanas expuestas a la comisión de delitos. En consecuencia, nosotros compartimos esa visión ciudadana en el que el sentido de la impunidad, en el sentido de entender, pucha, no se están sancionando adecuadamente los delitos, porque si se sancionaran adecuadamente los delitos no tendríamos estos niveles, digamos, desincentivaría la comisión de delitos. Efectivamente, nosotros trabajamos como con esa percepción de inseguridad, digamos. De hecho, las últimas estadísticas nos señalan que la percepción de inseguridad secundaria, esta idea de impunidad, ha crecido cerca de un 90%, digamos. Y por eso es que también nosotros surgimos como programa precisamente para que la calidad de vida de las personas se mejore a través de la adopción de prácticas y conocimientos individuales y comunitarios para la prevención y desestabilización del crimen. Y como tú bien señalas, Luis, lamentablemente el año 2023 lo finalizamos con hechos de sangre bastante violentos donde se han visto involucrados personas inocentes, niños en particular, y lo que nos llama la atención profundamente en relación al uso indiscriminado de armas de fuego en contextos de fiesta. Por lo tanto, creemos que efectivamente la sensación de inseguridad es justificada, pero también creemos que es necesario empoderarnos como ciudadanía en orden a combatir este crimen, el delito en general. Y a quien debiésemos tener de aliado en este caso es una aliada en realidad, que es la justicia. Pero ¿qué pasa con la justicia en Chile? ¿Tenemos una justicia realmente efectiva? Tarda pero llega, pero uno de repente se queda esperando a que llegue y lamentablemente no ocurre. Claro, efectivamente la justicia tiene severos problemas. Uno de ellos es que se demora en llegar. Y esa demora en llegar pierde oportunidad y por lo tanto la sensación de impunidad igual queda. Porque en definitiva, si uno recibe una sentencia 3 años después, no es oportuna, no es efectiva, no nos protege y en consecuencia la necesidad que tenemos en orden a obtener una justicia oportuna también es una forma de restituir nuestros derechos. Efectivamente, ese es el gran problema de la justicia chilena en estos momentos, que no es oportuna. Y por lo tanto no logra mandar adecuadamente y a tiempo los mensajes de desincentivar el delito. Ahora, por otro lado, también tenemos la correlación que existe entre la cantidad de denuncias que se efectúan y la cantidad de procesos que terminan con una sentencia judicial, lo cual tenemos muchas denuncias y no todas llegan a un término como con sentencia condenatoria, por así decirlo. Y finalmente tenemos el problema de estas pocas sentencias condenatorias en relación al número de las denuncias y que terminan con formas de cumplimiento alternativas que no son la cárcel. Se nos ha socializado que la cárcel es la forma de cumplir las sentencias, porque precisamente el Código Penal así lo señala, pero la realidad en concreto es que personas condenadas obtienen lo que se denominan como antiguamente beneficios a través de la ley de penas sustitutivas y lo que termina con esta sensación de no hay justicia porque pasé por todo este proceso que parece un embudo, ¿no? Y en definitiva, la persona que a mí me hace daño, que me robó, recibe como sanción algo que no parece ser sanción. Entonces, la sensación de impunidad también se nutre de esa situación.
Sí, claro, y se agudiza mucho más. Una cosa, claro, es que nos roben algo y otro es que terminan asesinando a alguna persona donde esa sensación de impunidad es mucho más dolorosa. Pero a propósito de esta demora en la justicia, se supone que el año 2000 la reforma procesal penal venía a dar más agilidad a este proceso. Llevamos ya prácticamente 23, 24 años de reforma procesal y al parecer no se ha actualizado el sistema. Todavía hay juicios que se demoran 3, 4, 5 años en ser ejecutados. ¿Se necesita una nueva reforma, una actualización a la reforma procesal que comenzó, volver a insistir, el 2000 en el norte de nuestro país, en Coquimbo y también en la región de la Araucanía? A ver, el sistema procesal penal efectivamente ha servido para recortar los tiempos de duración de trámite. Eso no hay duda. El sistema penal antiguo en Chile era el cáncer del ejercicio de derechos. O sea, si efectivamente nosotros sentimos que hoy no es oportuna, antiguamente las malas prácticas, los tiempos de demora, la forma de tramitación, la forma de razonar y de sentenciar era distinta. Entonces, efectivamente han pasado 23 años y la conclusión es que la reforma procesal penal ha sido exitosa, pero a poco andar nos dimos cuenta de que era insuficiente en términos de capacidad para procesar la alta demanda de la ciudadanía en orden a sus necesidades de justicia. ¿A qué me refiero con esto? Que desde el 2000, como tú bien señalas, al 2023 se han realizado muy pocos ajustes en relación a cantidad de jueces, a cantidad de fiscales y de dotación en general de esa área de la justicia, pero también nos mantenemos con un crecimiento muy bajo o que no sigue la necesidad de justicia de otros organismos coadyuvantes. Se habla mucho de las policías, pero también estamos hablando, además de Carabineros y de PDI, estamos hablando de las instituciones colaboradoras de lo que fuera el SENAVE, Servicio Mejor Niñez, Servicio Médico Legal, Gendarmería de Chile, crecimiento de clases. O sea, el sistema en rigor debería tender a funcionar con mayor dotación, pero a la vez con un crecimiento paralelo y proporcional de este resto de instituciones. Porque uno dice, oye, los procesos se demoran tanto. Sí, porque efectivamente el servicio médico legal se demora 6 meses en entregarte una hora. Efectivamente, oye, nos están decretando tantas prisiones preventivas, pero claro, Gendarmería está informando a los tribunales, ¿sabes que tenemos sobrepoblación en todos nuestros recintos penales? O sea, no tengo dónde recibirlo. Tenemos listas de espera de los organismos colaboradores, en este caso del Servicio Mejor Niñez, donde las pericias para los niños, niñas y adolescentes específicas y determinadas se están demorando mucho. Los procesos de restitución de derechos, de reparación de los daños también se demoran mucho. Entonces, el sistema se nutre de todas estas pequeñas demoras, lo que nos permite decir a los que somos litigantes, decir, oye, ¿sabes qué? Dentro de un plazo de un año ya, un plazo razonable como para decir, sí, ha pasado harto tiempo. Pero un año es mucho. Para quizás los abogados es muy poquito, para los que interactuamos con el sistema, pero un año puede ser hasta la vida completa de alguien o puede terminar en la muerte de alguien. En consecuencia, la sensación que nos deja la reforma procesal penal es muy positiva. Antes las cosas no pasaban mejor, de hecho, era mucho peor, pero nos quedamos chicos. Ahora, si el diagnóstico o esta fotografía pareciera ser esta tan clarita con respecto a dónde estamos fallando, cuáles son las falencias que tiene el sistema, ¿cuál entonces sería la manera de subsanar todas estas falencias que van en desmedro directamente de, como tú bien decías, Elizabeth, de todos nosotros y nosotras, ciudadanos, ¿verdad? Que cuando nos enfrentamos a una situación compleja, delictual o del tipo que sea, necesitamos a la justicia y necesitamos celeridad. Las necesidades como de mejorar el sistema, normalmente se tienden a pensar como, primero que todo, lo que siempre va a aparecer es la necesidad de aumentar las penas. Y lamentablemente la experiencia comparada y nacional nos ha dicho que aumentar las penas no reduce la cantidad de delitos. Se necesitan sistemas integrales de intervención a la justicia para que, por un lado, logremos el objetivo de desincentivar una reincidencia respecto a la misma persona, comunicar a la sociedad que no podemos cometer delitos porque esta es la consecuencia, pero también la restitución de los derechos de las víctimas. Gran parte de este porcentaje de inseguridad se debe precisamente a la insatisfacción de las necesidades de justicia y nos pueden distorsionar acerca de dónde tenemos que concentrarnos. Por eso, las penas más altas no necesariamente son la respuesta.
En segundo lugar, y ya que estamos recién en este proceso a nivel nacional, pucha, parece que tenemos que repensar las políticas públicas que inciden en la persecución del delito. Se está hablando de fortalecimiento a las policías, digamos. Está súper bien, ahí vemos a la PDI efectivamente concurriendo al sitio del suceso con carabineros, pero ¿por qué dos policías tienen que concurrir a un mismo sitio del suceso? Carabineros está diseñado o está pensado para el control del orden público, la PDI es una policía científica, y donde unos y otros se van cubriendo en sus necesidades porque simplemente el sistema no da abasto. Pareciera ser que tenemos que fortalecer a la policía científica con metodología, no solamente con personal y con recursos estructurales, sino también con capacitación para hacer más efectiva la investigación. Tenemos que integrar sistemas de información. No es posible, por ejemplo, que Carabineros tenga, no sé si ustedes lo conocen, existe un sistema que se llama IBIS, donde todas las evidencias balísticas se procesan con el objetivo de comparar con otras evidencias de causas anteriores para ver si coinciden. No es posible que no tengamos un sistema integrado entre ambas policías. No es posible, por ejemplo, tampoco es posible comprender que necesitamos superar las lógicas de persecución tradicional con las nuevas lógicas de delito si es que no incorporamos nuevas metodologías. En el proyecto 360, por ejemplo, apostamos por la perfilación criminal y por la predictibilidad de los delitos a la hora de la capacitación tanto de ciudadanos y ciudadanas como también de policías y otros agentes de seguridad, como por ejemplo son las municipalidades. Creo que es muy importante comprender eso, que necesitamos de toda la ciudadanía, desde la junta de vecinos más pequeña hasta la municipalidad con la mayor cantidad de recursos posibles, de cara a comprender y de activarnos para solicitar una mejor ejecución de políticas públicas. Ese es el segundo nivel. Mira toda la información que nosotros le hemos dado en estos momentos. Pero también se requiere un tercer nivel. La sensación de inseguridad de las personas también viene dada por nuevas formas de comisión de delitos, los desmembramientos, los secuestros extorsivos, la trata de personas, la explotación sexual, que son delitos que antes sí existían, pero que se veían en menor cantidad. Porque ¿quién iba a creer hace 10, 15 años que en Chile se secuestraba personas? De hecho, el caso de Hans Pozo, Puente Alto, la región metropolitana, ha sido como el más paradigmático. Pero 2022, 2023, inicio de 2024, seguimos encontrando personas desmembradas. Perdón por la rudeza que les hablo, pero efectivamente también es una realidad regional de Biobío al enfrentarse a nuevas modalidades de comisión de delitos. ¿Y qué está pasando entonces, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI? ¿Qué rol está tomando en la persecución de delitos? ¿O simplemente estamos investigando quimeras acerca de posibles peligros en el extranjero, posibles peligros actuales? Se tiene que integrar la labor de la Agencia Nacional de Inteligencia para robustecer y nutrir la información policial en orden a perseguir delitos complejos, los que se cometen en bandas, los que se cometen con delincuentes habituales, los que se cometen en familia, por ejemplo. Se necesita robustecer la política pública y relevar la necesidad de la Agencia Nacional de Inteligencia respecto a modalidades transfronterizas de comisión de delitos. Luis, Camila, ese es el llamado que hace Proyecto 360. Sí, claro, hay varios implicados en esta cadena. Sabemos que, y así lo han dicho muchos especialistas, el delito nunca se va a acabar en el mundo finalmente, pero sí a lograr disminuirlo, a controlarlo y obviamente la sensación de las calles es eso, que el delincuente está haciendo lo que quiere y somos nosotros los que nos estamos encerrando. De hecho, a propósito de lo que pasó en Navidad, el gobierno recién salió a reconocer que la delincuencia se había desbordado en nuestro país, lo que nos imaginamos es una señal importante desde la política. Y es bueno aclarar que las penas más duras no disminuyen los delitos de acuerdo a la evidencia. Entonces ahí le quitamos un poquito la responsabilidad también a los parlamentarios y nos pasamos a el tema de la capacitación, el perfeccionamiento. Recién, hace muy poquitito se creó esta unidad especial de la Fiscalía para investigar delitos en específico, sobre todo los delitos violentos, el tema del manejo de la información de los recursos. O sea, hay un trabajo en conjunto que no se está haciendo, por ejemplo. Yo entiendo, y por ahí, como comentario que me han hecho algunos conocidos, para no echar al agua ninguno, de las policías, de repente depende mucho de los fiscales y la buena onda que tienen con algunas policías a quién le indican todo esto. Porque también hay temas de egos entre las policías que de repente
chocan en los sitios del suceso, quién se hace cargo. ¿Qué pasa ahí desde este engranaje completo? Porque hay una deuda pendiente de la Fiscalía. Sabemos que hoy día quienes están resultando más eficientes es la Defensoría Penal Pública. Claro, a ver, ¿qué es lo que sucede? Cuando tenemos un delito violento, para que la gente en la casa lo sepa, estoy hablando de un delito violento en un espacio público, la primera necesidad de justicia que existe es asegurar el sitio del suceso. Y eso se hace a través del control del orden público. Por eso es que Carabineros siempre llega al lugar. Y de hecho, son casi los primeros en llegar junto con los bomberos, precisamente porque es necesario despejar la vía pública, asegurar el sitio del suceso y relevar en forma más rápida la sobrevivencia de la víctima. ¿Qué sucede? Carabineros pone en conocimiento de la fiscalía de turno y el fiscal de turno, que no necesariamente está en el sitio del suceso, sino que está en la oficina o los fines de semana en su domicilio o en cualquier otra parte con un teléfono al lado, recibe esta comunicación y ya recibió otra comunicación antes y sabe, por ejemplo, que no sé, la Policía Científica de Carabineros de Chile, en la BOCAR, está en un procedimiento en Hualpén, otro que tuvimos un homicidio en Concepción, y ya no hay dotación. Y de repente son las 11 de la noche y dice, ¿a quién llamo? Bueno, Carabinero, por favor, coordine que el servicio médico legal concurra para llevar a la víctima fatal al servicio médico legal para el inicio de los exámenes. Y pucha, me va a tocar llamar a la PDI, por ejemplo. Y de repente puede ocurrir una descoordinación porque todas estas cosas pasan por teléfono. Efectivamente, llega la PDI, la Brigada de Homicidios, por ejemplo, y de repente se encuentra con que está bomberos, con que está carabineros, que les pusieron la carpa, que les cercaron todo y que movieron el cuerpo. Y es como, chuta, pero ¿qué pasó acá si yo venía con la instrucción? Entonces, efectivamente hay descoordinaciones que podríamos entender que son naturales. Podríamos escalar a decir, pucha, aquí hay un tema de ego, que efectivamente nosotros investigamos más que esto que lo otro, pero la evidencia también me ha enseñado, en estos ya casi 7 años de litigación penal exclusiva, que en representación de víctimas por lo demás, efectivamente se trabaja con lo que hay. Y a veces lo que hay no está en las mejores condiciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la PDI? Que, por ejemplo, o los mismos carabineros que están de duelo, por ejemplo. Se mermó la dotación. Pucha, tenemos que concurrir con carabineros. Chuta, no tenemos policía especializada. Bueno, va la CIP, la sección de investigación policial, que está en cada una de las comisarías, lo que se conoce como los carabineros de civil, e intentan realizar diligencias y hay veces que, por no tener la formación específica, se van perdiendo evidencias, se contaminan evidencias, se pierden rastros, no se empadronan bien testigos. Entonces, la experiencia de restitución de derechos parte mal desde el principio. De ahí que ya, escucha, que es bien desesperanzador de pronto cuando uno empieza a hacer el análisis más en detalle, pero es importante saberlo porque finalmente también sabemos quizás mejor a dónde apuntar cuando exigimos, ¿no? Dónde apretar, a quién le vamos a exigir entonces que se mejore el sistema. Una de las medidas que se tomó en algún momento fue lo que nosotros vemos acá abajo, el sistema táctico de operación policial, el famoso STOP. ¿Cómo evalúan ustedes desde el proyecto 360 también la implementación de esta medida? ¿Es algo que debiese también volver a reformarse, por ejemplo? ¿Es algo que debiésemos poner todavía más en práctica desde la perspectiva de ustedes? O sea, el proyecto STOP ya tuvo un intento de modificación allá en el año 2021. Es un sistema muy antiguo y para que la gente lo sepa, es un mecanismo computacional, por así decirlo, que se nutre de estadísticas de todas las comisarías y que permite comprender en los distintos territorios cómo se están comportando ciertos delitos y por lo tanto se puede priorizar dotación policial efectiva en esos espacios. ¿Ya? Ahora, analizando la reforma que se plantea de este sistema STOP, en 360 lo valoramos positivamente, porque genera dos cambios importantes y que van de la mano con la sensación de inseguridad. Y también con la falta de información de cara a la ciudadanía que fortalece esta sensación. Primero que todo, prioriza delitos contra las personas. Cuando yo les decía los delitos, o sea, aumentar las penas no necesariamente disminuye los delitos, de hecho, no lo hace derechamente, ocurre lo siguiente, que ciertos delitos, que son los más graves para nosotros, los delitos contra las personas, los homicidios, los secuestros, violaciones, delitos sexuales, lesiones, tenían hasta hace muchos años la pena más alta, porque efectivamente comprendíamos que la vida y la integridad era lo más importante. Pero efectivamente las sucesivas leyes de agenda corta, en el sentido de ir aumentando las penas de ciertos robos,
nos generaban locuras en términos de pena. Llegó un punto que ciertas propuestas nos señalaban que violar y matar a una persona resultaba más barato que simplemente matarla, en términos de pena. Se generan esas monstruosidades. Entonces hay que tener mucho cuidado con el aumento de las penalidades. Ahora retomo con el sistema STOP. ¿A qué me refiero con priorizar estos delitos de las personas? De que efectivamente estamos poniendo en el lugar correcto a las personas. Si las personas nos estamos sintiendo inseguros en nuestra integridad física y psíquica, que el sistema STOP ponga el énfasis tanto en los homicidios como en delitos contra las personas es inédito en Latinoamérica. Y nos parece del todo correcto. ¿Por qué? Porque además, a partir de febrero de 2024, y esperemos que el sistema del ancho para que efectivamente los ciudadanos de a pie nos podamos movilizar y revisar cómo se está comportando nuestro territorio. ¿Qué delitos son los más importantes? ¿Qué delitos son los que hay que priorizar en nuestra comunidad? Y nos vamos a encontrar con sorpresas, que uno dice, uy, este barrio es tan inseguro, nos hacen muchos portonazos. ¿Y qué pensamos, por ejemplo, de las causas de violencia intrafamiliar? Solemos pensar, oye, ¿sabes que no puedo estar ni seguro ni en mi casa? Porque efectivamente muchas personas no están seguras ni en su propia casa. Sí, ¿Por qué? Porque están expuestas a delitos sexuales, a delitos de violencia intrafamiliar, maltrato y sobre todo los adultos mayores que están en situación de abandono. Entonces, en consecuencia, relevar a la persona, muy positivo. Y también de cara a la rendición de cuentas, de que efectivamente la ciudadanía pueda saber, bueno, si aquí no están ocurriendo delitos de alta connotación, por ejemplo, portonazos, encerrona, ¿por qué no estamos teniendo más carabineros, por ejemplo? Si sabemos que, por ejemplo, los fines de semana, por ejemplo, en las discotecas tenemos un aumento de disparos injustificados en la vía pública que puede terminar con lesionados o con muertos, gente que va a carretear con armas, eso pasa efectivamente. Me parece que tenemos que reforzar acciones de seguridad. Y no solamente, y en tercer lugar, releva la posición que tiene la municipalidad como articulador de la ciudadanía con la política pública, porque efectivamente vamos a poder realizar exigencias a las direcciones de seguridad que están muy motivadas en general, y de hecho últimamente se ha visto en muchos municipios que están intentando medidas desesperadas, quizás no tan legales, digamos, o no con tanto sustento jurídico, pero que efectivamente respondan a la necesidad de satisfacer esas necesidades. Y también va a permitir, por ejemplo, priorizar, por ejemplo, en la infantería a pie, la infantería de vehículos a través de bicicletas, guardias de seguridad, casetas, bueno, las casetas no son muy útiles en general, pero sí mucha más contingente municipal que puede desincentivar la comisión de delitos. Sí, sí, claro. Pero ojo, el sistema STOP avanza mucho, pero sigue teniendo un pie cojo. No está involucrando la necesidad de capacitación de todos estos nuevos integrantes. Sí, claro. Ojo, ¿de qué nos sirve, por ejemplo, decir al ciudadano, oye, sí, efectivamente se están cometiendo muchos portonazos en tal y tal horario, en tal y tal fecha, coincide justo, por ejemplo, con este sitio Eriazo? Por ejemplo, la municipalidad de La Reina, en la región metropolitana, ha dicho, oye, parece ser que los sitios Eriazo son focos de delito y parece que los observadores vecinales tenemos que estar atentos con eso. Pero ¿de qué nos sirve, por ejemplo, eso, si las personas seguimos estando en una situación de desprotección al circular por la vía pública? Claro. ¿De qué me sirve a mí, Elizabeth Muñoz, comprender que efectivamente tengo un sitio de eso, pero no tengo ninguna otra forma de llegar al paradero de mi casa? Sí, claro. ¿Qué puedo hacer yo entonces como ciudadana? Tengo que capacitarme y en Proyecto 360 eso es lo que hacemos, tanto como seguridad ciudadana y también, ojo, que esto no se ha pensado mucho. Esta es la primera vez que yo lo oigo y lo pensé muy en la mañana y quería compartirlo con ustedes. Efectivamente, las municipalidades están desplegando a más funcionarios, pero ¿con qué herramientas los está desplegando? Queremos que estas personas ayuden a contribuir en las incidencias del delito, pero ¿qué pasa si a un guardia de la municipalidad o un inspector municipal en un, no sé, en una feria libre que esté fiscalizando los coleros, los comercios ambulantes termina muerto? Ya ha pasado, de ¿Con hecho qué falleció. herramientas estamos mandando a esos funcionarios? Sí, ya Por ha eso el pasado. llamado es urgente, sobre todo a las municipalidades que se están empoderando a través de vías muy creativas en el mundo del derecho, pero que de todas maneras, con un curso instruccional muy básico del OS10, no van a lograr dar cara a todas las múltiples necesidades. Por eso comuníquense con nosotros, no manden a sus funcionarios solos.
Sí, ahí ha pasado ya en la región metropolitana, que de hecho falleció un guardia municipal. Bueno, hay varias materias que poder abordar aquí. Muchísimas gracias por ir a aclararnos algunas de ellas. Por favor, las puertas abiertas para seguir hablando de esta, la principal preocupación de todos nosotros en nuestro país, que es la materia de seguridad durante este 2024. Así que gracias por estar acá y la invitación, reitero, para este 2024 que converses con nosotros o el proyecto 360 esté también presente acá en el Matinal. Gracias. Encantados de conocerles, Luis, Camila, saludos a todos los vecinos y vecinas de la región y recordar que también Proyecto 360 trae experiencia internacional de Colombia con funcionarios formados en el FBI. Así que sabemos de lo que estamos hablando. Les dejamos invitados también a conocerlo en nuestras redes sociales. Que estén muy bien, cuídense. Hasta la próxima, Elizabeth. Gracias. Son las 11 de la mañana con 51 minutos. Avanzamos juntos.